No importa la edad que tengas, este programa es para todos. ¡Recreación! Acceso. Ambiente saludable. Buenos hábitos de vida. Ciudad saludable. Buenas tardes, bienvenidos a Medellín Ciudad Saludable, un espacio para aprender, compartir y hablar sobre temas de salud. El día del lunes y el martes tuvimos mucha participación de nuestros televidentes y esperamos que así sigan. Estos días hablamos sobre enfermedades gastrointestinales y nos acompañaron dos especialistas en el tema, el doctor Julio Zuleta y el doctor Federico Peláez, quienes nos acompañaron y nos ayudaron a resolver sus dudas. Hoy vamos a hablar sobre la prevención y el control de las alergias y también esperamos que participen y nos hagan sus preguntas porque también estará con nosotros más adelante un especialista en el tema que es el doctor, permítanme, Calixto Herrera Gómez. Entonces esperamos su participación y estaremos prestos y atentos a resolver sus dudas. Buenas tardes, Felipe. Hola, doctora Beatriz. Una muy buena tarde para usted y, por supuesto, para todos los televidentes. Recordarles que cerraremos esta semana emitiendo el programa a las 3 de la tarde, pero a partir del próximo lunes 21 de enero, nos regresaremos al horario habitual de las 11 de la mañana para que todos, por favor, se trasladen hacia las 11 de la mañana a partir del lunes y nos sigan acompañando con esos buenos aportes, las excelentes preguntas, los comentarios. Estos televidentes, doctora Beatriz, son bastante juiciosos. Usted observa y escucha que ellos llaman y tienen hasta la historia clínica, los datos relevantes. Eso le ayuda mucho a la doctora Beatriz y a nuestros especialistas porque los ubican en el contexto y en los planteamientos perfectos, claros que ustedes hacen para poder orientarlos. Usted dice alergias, tema de hoy, tema común, popular, muy generalizado, porque yo creo que tal vez la mejor manera de determinar eso, aunque no tengo así estadísticas recientes, es alergias. O las tiene uno o las tiene alguien cercano. Yo creo que todos conocemos a una persona que tiene alergias. Hay de todo tipo, la gama es bastante amplia, pero si hablamos de las más populares están, por ejemplo, la alergia al polen, a los ácaros, a la humedad, en fin, son muchas, pero ¿de qué otros tipos? Cuando hablamos del tema alergias, doctora Beatriz, ¿de qué estamos hablando y qué tan grande es ese espectro? Felipe, es bastante grande y sí, es muy común en nuestra sociedad, en nuestros pacientes, encontrar alergias a diferentes tipos de sustancias o alimentos que se pueden producir y entendamos como alergia aquella enfermedad de hipersensibilidad en la cual al organismo ingresa un alergeno o antígeno, que es una sustancia extraña para el organismo y que además desencadena una reacción del sistema inmunológico con los anticuerpos y empieza a desencadenarse toda una respuesta inflamatoria y a las personas que estas sustancias de alguna u otra manera les hace daño y que ingresan al organismo no solamente por vía respiratoria sino por la piel, además de por vía digestiva, entonces puede manifestarse con una reacción alérgica y diferentes síntomas. Como usted muy bien lo dice, hay diferentes alergenos o antígenos o sustancias que son extrañas para el organismo y que en algunos quienes no las toleran desencadenan esta reacción y ellos pueden ser el polen, como usted muy bien lo dice, el polvo casero, algunos medicamentos como los antiinflamatorios no esteroideos como la penicilina u otros antibióticos, el pelo de los animales, los ácaros, los olores fuertes como el perfume puede desencadenar una reacción alérgica y que dependiendo el lugar o la extensión de la reacción que se esté presentando, pues es la gravedad de la misma. Estas pueden ser, y ya lo vamos a ver con nuestro invitado más adelante, el doctor Calixto Herrera Gómez, pueden ser inmediatas o retardadas y de acuerdo a ello la respuesta y el manejo que los médicos tengamos que darle al paciente para evitar que se convierta inclusive en algunos momentos en un shock anafiláctico y pueda causar la muerte.
Estoy seguro, doctora Beatriz, que este tema está generando una gran cantidad de preguntas y de comentarios por parte de los televidentes. Por eso le reitero la invitación a marcar la línea, el 441-2100. El tema es tan amplio, doctora Beatriz y amigos televidentes, y tiene también tantas curiosidades. Imagínense ustedes que el año pasado se hizo en Barranquilla la reunión anual, el Congreso Anual de la Asociación Colombiana de Alergia, Asma e Inmunología. Y en esa oportunidad un capítulo especial se destinó a una cosa absolutamente curiosa, y es la alergia a los besos. Pero voy a poner esos besos entre comillas porque ya les voy a explicar por qué. Además que sería muy triste que uno fuera alérgico a los besos. Por ¿Qué Dios. tal? Espero que nunca me acose a mí una alergia de ese tipo. Pero mire, la curiosidad radica en esto, y es que se han presentado varios casos, muchos casos, de personas que después de compartir unos besos tienen una reacción alérgica. Incluso que hasta por internet llega información, y yo creo que todos hemos leído que a una muchacha le pasó porque el maní, que bueno, una cantidad de cosas. Se estudió un caso de un niño que fue besado, un niño alérgico al pescado que fue besado por su abuelo en la frente, y ese beso en la frente le generó una reacción alérgica. Dice uno cosas absolutamente increíbles, hasta uno lo podría poner en duda, ¿cómo así? Pero de esa magnitud es el tema de las alergias. Entonces hoy sí tenemos muchísimo de qué conversar. Así es, Felipe, y ya más adelante les iremos contando qué otros tipos de alimentos y de sustancias pueden producir alergias, pero por ahora démosle la bienvenida a Claudia Chavarría desde Carmen de Viboral. Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Muy bien, Claudia, ¿y usted? Bien, gracias. Ah, bueno, me alegra mucho, bienvenida. Muchas gracias. Cuéntanos, Claudia. La pregunta mía es la siguiente. Lo que pasa es que yo sufro de una alergia. Tengo entendido que es urticaria, pero todavía no sé por qué me da, porque se me hincha cuando tengo alguna prenda que me aprieta. Entonces se me pone la zona muy rojiza y se me hincha mucho y ya se me riega por todo el cuerpo. Se me quita como por temporadas y vuelve y me da. Entonces no he podido saber a qué es lo que me da la alergia, si es el metal, si es un alimento o si en sí es la ropa. Entonces me gustaría que pronto usted me diera una idea, no sé qué será. Muy bien, Claudia, gracias por tu pregunta. Mira, al igual que tú, creo que muchos televidentes tienen esa misma inquietud, y la verdad es que el diagnóstico de la alergia o del elemento que produce la alergia no lo hace el médico, lo hace el paciente. Eres tú quien en tu vida cotidiana debe ir evaluando los alimentos que consumes, como dices tú, el metal, lo que haces, lo que tocas, para determinar en qué momento aparece la alergia y qué fue lo diferente que hiciste que la pueda producir y que en cada episodio se repita. Es un poco difícil, pero es importantísimo la observación que el paciente haga. Obviamente nosotros en la consulta, y te invito para que lo hagas, podemos con la historia clínica, las preguntas, el interrogatorio que le hacemos al paciente y la observación, determinar qué es lo que te lo puede producir en algunas ocasiones, de acuerdo a lo que tú nos orientes, pero si no es posible hacerlo, pues entonces también hay unas pruebas que se hacen, que se realizan para hacer el diagnóstico de ciertas sustancias y determinar de pronto a qué puedes estar haciendo la alergia. Te recomiendo que consultes lo antes posible, porque las urticarias pueden ser leves, pero también pueden ser moderadas y severas, y una urticaria severa pues es a veces difícil de manejar, debe hacerse en el servicio de urgencias. Entonces es importante primero determinar y no dejar que avance sin saber cuál es ese tipo de alergeno o antígeno que te la produce para que tú la puedas evitar. Entonces consulta lo antes posible, obviamente sin alarmarte, pero sin quedarte tranquila al respecto. Además me hace pensar, doctora Beatriz, la llamada desde Claudia, desde el Carmen de Viboral, qué bueno que nos llaman desde ese municipio del Oriente Antioqueño, que es también muy común las reacciones a ciertos tipos de prenda o a los componentes de ciertas prendas de vestir, a los elásticos, a algunos procesos químicos que tienen las prendas para los desgastados, para las nuevas tendencias que hay en la moda, y todo eso a veces es difícil de determinar, pero hay que buscarle, seguirle la pista, a ver por dónde es el asunto, doctora Beatriz. Recuerden que
En Twitter está también este programa y la Secretaría de Salud, obviamente. Nuestra cuenta es @saludmedellín. Si quieren interactuar por ahí, preguntar, comentar, también estaré muy atento. En Facebook también estamos como Medellín Ciudad Saludable. Hay un correo electrónico que es muy importante que ustedes siempre tengan a la mano para los temas de salud. Por ahí pegadito en un punto visible es secre.salud@medellin.gov.co para que nos escriban de este tema, de cualquier tema, una orientación en materia de prestación de servicios, dudas legales, situaciones con las EPS. Nos pueden escribir por ahí, nosotros con mucho gusto vamos a orientar esas preguntas. Felipe, sí, y efectivamente es importante tener presente que cada vez estas enfermedades alérgicas son más prevalentes a nivel mundial, más o menos entre el 30 y 40% se dice que las personas sufren de uno o de varios tipos de alergia y no solamente los que hemos ido mencionando a lo largo de esta introducción, sino también se ha encontrado que por el calentamiento global y la alta contaminación, cada vez son más las personas que presentan alergias. Entonces, es un tema muy importante y los invitamos precisamente a que estén atentos para resolver sus dudas. Y nos llama desde Zamora Miriam Guzmán, bienvenida. Bienvenida, Miriam. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. Doctora, yo quería preguntarte sobre una alergia que me dio hace por ahí unos 4 años en la pierna derecha. Consulté del médico, me mandaron con el dermatólogo y ninguna crema me ha valido. La alergia se sigue ahí en la pierna. ¿Todavía la tienes a pesar del tratamiento? Sí, todavía la tengo. Una pregunta, Miriam, me dices que hace 4 años te dio la alergia. ¿En estos 4 años has cambiado el tratamiento? ¿Has vuelto a consultar? ¿Qué ha pasado en estos 4 años? Miriam, sí, cuéntame. Sí, estuve con la dermatóloga hace por ahí unos 6 meses y ella me dijo de que había que hacerme un examen donde me cortaban el pedacito donde tengo la alergia. Entonces, no me quise hacer ese examen y volví a comprar una crema que es la que yo me estoy colocando ahora últimamente, pero se me quita y la dejo de usar y vuelve y me sale la alergia. ¿Cómo se llama esa crema? Se llama Betasol. Betasona. Es un esteroide. Mira, Miriam, la verdad para mí es muy difícil, de todas maneras ahorita va a estar el doctor Calisto, decirte por esta vía qué puede hacer y qué debes usar, porque no estoy viendo el tipo de lesión para poderte dar hacerte un buen diagnóstico y una buena opinión. Entonces, lo importante es que nuevamente consultes para en estos 6 meses la dermatóloga o el médico mirar cómo ha evolucionado la dermatitis que tienes en tu pierna derecha y si se está mejorando con el medicamento que estás utilizando, entonces pues seguirlo utilizando. Obviamente, por ser un esteroide no debe ser por un tiempo prolongado. Y la verdad, te digo desde mi punto de vista que es importante, si la dermatóloga te está recomendando la biopsia, así se llama, cuando uno extrae un pedacito de piel o de cualquier parte del organismo para estudiarla, se llama biopsia. Entonces es importante porque si no se ha podido determinar en 4 años el tipo de alergia, a qué es, y además el tratamiento no ha sido efectivo, entonces es importante y no te niegues esa oportunidad. Te recomiendo que vuelvas a consultar y o continúes con el tratamiento o se modifique de acuerdo a lo que estás presentando. 441-2100 para que consulten a la doctora Beatriz Burgos, también al especialista de hoy, el doctor Calixto Herrera Gómez. Antes de hacer la pausa, una recomendación especial, porque este programa y toda la programación de Telemedellín usted también la puede apreciar en www.telemedellin.tv. Es una página muy interactiva, una página muy agradable. Ahorita al regreso del corte se las voy a mostrar. Ahí hay un vínculo, hay un botón, un link que los lleva a la señal en directo de Telemedellín. Esto para que le recomienden a amigos y familiares en otras ciudades, en otros lugares del país y del mundo, seguir la señal de Telemedellín con esta cantidad de programas que no solo entretienen, sino que también educan, que además forman. Hacemos la pausa, doctora Beatriz, regresamos para invitar al doctor Calisto y desarrollar un poco más con él este tema para hoy, prevención y control de las alergias. Ya regresamos.
Que Medellín sea la sede de los terceros Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 es un sueño que nos mueve a todos. Por eso, como parte de nuestra programación de Ponifútbol y el Festival de Festivales, te invitamos a participar del concurso Contágiate del Espíritu Olímpico. Toma tu cámara fotográfica, asiste a los escenarios deportivos del Ponifútbol o del Festival de Festivales y registra aquellos instantes que revelen los valores olímpicos: amistad, excelencia, respeto, disciplina y juego limpio. Se premiará la mejor propuesta y entregaremos una cámara fotográfica en la categoría profesional y otra en la categoría de aficionados. Para participar, busca las condiciones del concurso e inscríbete en el sitio web www.termedellin.tv. Allí debes llenar la totalidad de los campos obligatorios y adjuntar las 3 fotografías que reflejen esos valores olímpicos. Tenés plazo hasta el miércoles 23 de enero. Jugá con nosotros, contágiate del espíritu olímpico. Este deporte se ajustó de acuerdo con la filosofía de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Tanto hombres como mujeres compiten juntos en el relevo. Además, se introdujeron las pruebas de 50 metros espalda y mariposa. En total, son 34 pruebas, 16 masculinas, 16 femeninas y 2 mixtas. Son 4 pruebas en estilo libre y 3 pruebas para espalda, pecho y mariposa. La clasificación se da por series, semifinales y finales, para pruebas individuales y de relevos. Buenas tardes. Necesito diligenciar un registro de defunción. Sí, claro. Con este documento usted acredita legalmente el fallecimiento de una persona. Para tramitarlo es indispensable presentar un documento que certifique la muerte. El registro civil de defunción se requiere para numerosos trámites legales y evita suplantaciones. Usted puede tramitarlo, es gratis, fácil y rápido. En cualquier registraduría o notaría del país, al igual que el registro civil de nacimiento y matrimonio. Somos el periódico de mayor crecimiento en circulación en Antioquia en los últimos 2 años. Compruébalo tú mismo. Encuéntranos en 75 dispensadores de confianza en todo el sistema Metro, Metrocable y Línea 1 de buses. Opinión, información, entretenimiento y educación. Todo en un solo periódico. El Mundo. Ser honrado sí paga. Periódico El Mundo. Está en tus manos. Aliméntate bien, balanceadamente y tendrás un buen vivir. 30 minutos diarios de actividad física intensa ayudan a tu salud. Cuida tu cuerpo evitando el consumo de tabaco y sustancias psicoactivas. Tú eliges cómo te quieres sentir. Intermedellín, Secretaría de Salud, Alcaldía de Medellín. Entre las 25 ciudades más innovadoras del mundo, solo 3 son finalistas. I want to be a part of it. New York, New York, ciudad de rascacielos y capital financiera de los Estados Unidos. Tel Aviv, hogar de diversos centros de investigación de Israel y líder en tecnología. 2 grandes urbes que junto a Medellín, la ciudad de la eterna primavera, el hogar de las caras alegres, niños felices, hombres honestos que trabajan con tesón, podría ser la ciudad más innovadora del mundo, pero solo si usted y yo votamos a través del portal www.medellin.gov.co. Es muy fácil. Aquí en este cuadro rojo usted hace clic y saldrán las 3 ciudades nominadas. Luego donde dice Medellín bajamos un poquito hasta encontrar el recuadro verde-azul y ahí vota. Con estos votos sumaremos los necesarios para que nuestra bella villa consiga el título de la ciudad más innovadora del mundo, que traerá consigo más progreso, reconocimiento internacional. Hola. ¿Seguro? Y más oportunidades para usted y su familia.
En Vacaciones Clima 24/7 continúa reportando todo lo que sucede con el estado del tiempo en el Valle de Aburrá. Para que usted se prepare antes de salir de su casa, debe tener en cuenta que por esta época cambiamos de horario. De lunes a viernes en la emisión de Noticias Telemedellín de las 7 de la mañana y 12 del mediodía. Y los fines de semana, nuestro reporte será en la emisión nocturna de Noticias Telemedellín. Así que no hay excusa para que en estas vacaciones el estado del tiempo lo sorprenda. Porque Medellín tiene un sueño olímpico. En el 2013 entramos con toda. Y Telemedellín llevará hasta tu casa toda la energía y alegría del Festival de Festivales, que se llevará a cabo del 5 al 19 de enero en nuestra ciudad. Voleibol, baloncesto, béisbol, natación, tenis de mesa, atletismo y fútbol harán que la ciudad se contagie del espíritu olímpico y viva a través de Telemedellín una fiesta en torno al deporte infantil. Desde el 5 hasta el 19 de enero, de 1 a 3 de la tarde y de 6 a 7:30 de la noche. Por Telemedellín, aquí te ves. Porque Medellín tiene un sueño olímpico. Casa toda la energía y alegría del Festival de Festivales, que se llevará a cabo del 5 al 19 de enero en nuestra ciudad. Voleibol, baloncesto, béisbol, natación, tenis de mesa, atletismo y fútbol harán que la ciudad se contagie del espíritu olímpico y viva a través de Telemedellín una fiesta en torno al deporte infantil. Desde el 5 hasta el 19 de enero, de 1 a 3 de la tarde y de 6 a 7:30 de la noche. Por Telemedellín, aquí te ves. Regresamos a Medellín, Ciudad Saludable. Hoy estamos hablando de prevención y control de las alergias y ya está con nosotros el doctor Calixto Herrera Gómez, inmunólogo y experto en asma, que además, para que se preparen, es el tema que tendremos mañana. Doctor Herrera, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy complacido de estar aquí con ustedes y con esta teleaudiencia maravillosa. Gracias por acompañarnos. Teleaudiencia, teleaudiencia y mucha porque allá nos están llamando. Doctora Beatriz. Bienvenido, doctor, gracias por acompañarnos y le damos la bienvenida también desde Envigado a Luz Adriana Gudelo. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Doctora, mi inquietud es que tengo una rinitis alérgica. Yo me inhalo, lo manejo con inhaladores y con clorfenamina, pero con relación a eso también me sale un salpullido en la espalda, una alergia. ¿Eso tiene relación? Luz Adriana, al mismo tiempo que tiene la rinitis, ¿aparece el salpullido, entre comillas, como tú le dices, en la espalda? No, es esporádico. ¿Y no siempre se presentan al mismo tiempo? No, no siempre al mismo tiempo. ¿Dijo que usa inhaladores? Sí, el doctor nos está preguntando, Luz Adriana, que si tienes problemas bronquiales o para qué utilizas los inhaladores. Sí, porque tengo problemas bronquiales, sí. Muy bien, muchas gracias, Luz Adriana. Doctor. Bueno, pues esto me da pie, Luz Adriana, para poder ejemplificar que la alergia es un fenómeno sistémico, es decir, que abarca todo nuestro organismo y que tiene múltiples manifestaciones a las cuales los médicos le hemos colocado nombres como rinitis, que es la inflamación de la mucosa nasal, asma bronquial, que es la inflamación de la mucosa de los bronquios, y el caso suyo de la piel, que puede corresponder a una urticaria o a una dermatitis atópica, que son parte de todo ese complejo de manifestaciones que tiene la alergia en el organismo, ¿sí? Entonces, el caso suyo es típico, el paciente que tiene rinitis, asma bronquial, y hace también el fenómeno de la inflamación de la piel, al cual llamamos dermatitis atópica.
Entonces, esto nos da la idea de que la alergia es un fenómeno que abarca todo nuestro organismo, porque uno es alérgico desde la punta de la cabeza hasta la punta del pie. No existe un gramo de tejido que no tenga moléculas, anticuerpos y células implicadas en el fenómeno alérgico. Doctor Calixto, precisamente ahorita al inicio de nuestro programa hablábamos y hacíamos una pequeña introducción sobre lo que son las alergias y qué lo producen, pero de todas maneras le quiero pedir el favor que le puntualicemos a nuestros televidentes qué es una alergia, cuándo hablamos de una alergia inmediata, cuándo de una alergia o una reacción alérgica retardada y qué es un shock anafiláctico. Muy bien. La alergia es una condición genéticamente heredada que predispone al individuo que tiene esta característica a responder mediante la producción de una serie de anticuerpos. Los anticuerpos son como las balitas que nosotros utilizamos en nuestro sistema de defensa, denominados anticuerpo tipo inmunoglobulina E, específica contra una sustancia a la cual denominamos alérgeno. Los más comunes son los ácaros del polvo, los pólenes, los mohos, los hongos, alimentos o sustancias químicas, antibióticos, etc. Entonces, el individuo se va sensibilizando en forma progresiva y esta respuesta que desencadena al entrar en contacto con esa sustancia nuevamente del medio ambiente manifiesta un fenómeno inflamatorio que se traduce en que a uno le comience a picar la nariz, a estornudar, a que le salgan secreciones nasales, moco abundante o haga un espasmo bronquial o, como lo decías tú, haga una reacción ya que es el sumum del fenómeno alérgico, es una inflamación sistémica severa a la cual denominamos choque anafiláctico. Ese paciente, lo más común es sobre todo cuando se ingieren antibióticos o se aplican antibióticos, pero también se puede presentar con picaduras de insecto o cada vez en mayor grado vemos con los alimentos. El choque anafiláctico al ingerir, por ejemplo, leche, maní o algún otro alimento que el paciente esté sensibilizado puede llegar a una manifestación tan severa que ocasione la muerte. Y se manifiesta de múltiples formas, pero usualmente en la mayor parte de los casos ronchas, dificultad para tragar, para respirar, se baja la presión arterial, se decapita la presión arterial y el paciente puede morir rápidamente si no se interviene en forma adecuada. Aprovechemos la pregunta de la doctora Beatriz y muy especialmente la respuesta que nos da el doctor Calixto Herrera para hacerles un contexto y para reiterar qué son las alergias, por qué se producen y algunos elementos que son importantes a la hora de considerar para poder atender y desarrollar este tema. Veamos. Una alergia es la respuesta de nuestro cuerpo cuando entra en contacto con sustancias del exterior, sea mediante vía oral, cutánea o nasal. Estas partículas o sustancias son conocidas como alérgenos. Los elementos que causan alergia pueden variar según la persona, ya que cada organismo tiene una forma diferente de reaccionar frente a ellos. Algunas de las alergias más comunes se presentan con medicamentos como la penicilina, alimentos como el maní, por la picadura de insectos o por partículas que se esparcen por el aire como el polvo y el polen. Las alergias se manifiestan según el lugar del cuerpo que haya sido afectado. Por ejemplo, rinitis si se trata de la nariz, conjuntivitis si se trata de los ojos o dermatitis en el caso de la piel. El tratamiento de las alergias es posible. Acuda al médico y éste le dirá qué procedimiento es el adecuado de acuerdo al causante de su alergia. No se automedique, ya que esto podría empeorar sus síntomas. En lugar de esto, trate de identificar cuál es la sustancia o partícula que le genera la afección y evítela. Hoy en Medellín Ciudad Saludable estamos hablando sobre la prevención y el control de las alergias y nos acompaña el doctor Calixto Herrera Gómez. Le damos la bienvenida desde Barbosa a Luz Dari Rendón. Bienvenida, Luz Dari. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Luz Dari. Vea, mi pregunta es la siguiente. Lo que pasa es que hace varios meses sufro de un dolor así como en la frente, se me tapa la fosa nasal a la izquierda, me duele mucho. Y a veces muchos estornudos y me duele mucho. Pues el neurólogo me dice que eso es por la migraña,
pero yo quisiera saber porque a veces con el frío o si es mucho calor, eso me molesta demasiado y también tiendo a marearme mucho. Y yo quisiera saber si eso tiene que ver con la migraña o es algo de rinítico, no sé. Y eso me molesta mucho porque me duele mucho el ojo izquierdo y a veces pienso que es un dolor pues por el ojo, pero no, me dice el oftalmólogo que no tiene nada que ver con los ojos, entonces es muy molesto. Entonces yo quisiera saber pues qué puede ser, qué me puede decir. Doña Luz Dari, yo quiero hacer una pregunta y de pronto el doctor Calisto, no sé si también quiere hacer una pregunta. Cuando tiene el dolor, cuando tiene la molestia respiratoria, ¿también secreta por la nariz alguna sustancia? Sí, a veces sí, a veces y otras veces es como si no es dolor y otras veces es como tapada nomás, así como algo, y otras veces me molesta mucho la garganta también, o sea, es como algo relacionado. ¿Y de qué color es esa sustancia, doña Luz Dari? ¿Transparente no, pues o verdosa? ¿Sí? Perdón. ¿Transparente o verdosa? A veces es como un poquito verdosa, otras veces es como blanquita, pero sabes que no es mucho la sustancia. Bueno, doña Luz Dari, pues la idea de nuestro programa es ayudarles, despejarles las dudas, pero también invitarlos a que precisamente la mayoría de las veces consulten porque el médico es quien haciendo el examen físico puede hacer un buen diagnóstico. Sin embargo, le vamos a preguntar al doctor Calisto, ¿qué recomendación te da, doctor? Bueno, el caso de doña Luz Dari Rendón, lo primero que hay que descartar y no excluye el diagnóstico de la migraña es la presencia de una rinitis alérgica. La rinitis, como lo dijimos anteriormente, es una reacción inflamatoria de la mucosa nasal, de los cornetes. Tiene unas estructuras vecinas que se denominan los senos paranasales y esto hace que al hincharse, al ponerse congestionada la mucosa nasal, se tapen los conductos por donde drenan los senos paranasales y esto fácilmente se inflama y se infecta y a esto lo llamamos sinusitis, o sea, rhinosinusitis, que son las cavidades que hay en los huesos de la cara, en esta parte, en la región frontal y un poco hacia atrás. Entonces, esto se traduce en que haya esa congestión nasal, dolor de cabeza, secreción que puede ser anterior, o sea, moco que sale por acá o moco que se está escurriendo hacia la parte posterior de la faringe y que puede ocasionar que las personas estén a toda hora como sorbiendo mocos, se dice así, o haciendo sonidos como sapos porque les pica y les rasca y siente que se les escurre moco hacia atrás de la garganta. Entonces, la rinitis puede ocasionar que se presente y se complique con la sinusitis, esto generar dolores de cabeza crónicos y recientemente se ha descrito un síndrome que se denomina el síndrome de déficit de ADO. Es una enzima que se llama diaminooxidasa y en un estudio reciente en Barcelona se encontró que 95% de los pacientes que tenían migraña asociada a ingesta de ciertos alimentos como chocolate, leche, quesos curados, embutidos, etcétera, tenían déficit de esta enzima y por ello al ingerir alimentos que posteriormente se transforman en una sustancia que se denomina histamina, hacen reacciones que van desde migraña, urticarias, enrojecimiento de la cara y este síndrome pues está cobrando gran importancia y sería algo para pensar en el caso que nos relata doña Luz Dari. Doctor Herrera, todos somos alérgicos y si no es así, ¿en qué porcentaje se da la alergia en la población? En la población mundial podríamos decir que alrededor de un 40% de la población mundial presenta algún signo o síntoma de alergia. En nuestra ciudad, la última encuesta nacional de prevalencia de la enfermedad alérgica muestra que alrededor del 33% de los pacientes en el último año han presentado signos y síntomas de rinitis. Y la prevalencia de asma en todo el espectro de la vida de las personas es del 23%. Pero tenemos que en los primeros 6 años de vida hasta un 36% de los niños presentan signos y síntomas de rinitis y otro porcentaje inferior también de asma bronquial. O sea que es una enfermedad supremamente común que además va en aumento, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, porque son múltiples los factores que han ocasionado que nuestro sistema inmune se haya alterado y se desvíe nuestra respuesta inmunológica hacia el lado de la alergia, generando pues una casuística elevadísima, 3 de cada 10 niños con síntomas de alergia. Eso es una prevalencia muy grande. A eso voy a preguntarle si las condiciones ambientales, incluso las geográficas, aportan. Es decir, vivimos en el trópico, unas condiciones de calor, de humedad.
para el caso nuestro en Medellín, el Valle de la Aburrá es un valle rodeado de montañas, entonces genera más concentración. Todos esos elementos desatan, activan más las alergias. Digamos que no es lo mismo la alergia que se presenta hacia los polos, por así decirlo, que la alergia del trópico. Tiene características distintas, epidemiológicas, climáticas, etcétera, como tú lo has denominado. En los trópicos tenemos más alergia a los ácaros del polvo. Hasta el 60 a 76% de las personas alérgicas presentan alergia a los ácaros del polvo y son los enemigos públicos número 1. Pero hacia las regiones más septentrionales o nórdicas tenemos incremento de los pólenes, de mohos y de hongos. Y los aspectos de una hipótesis que lanzamos hace unos 14 años es que dos factores han incidido brutalmente en que tengamos un incremento desmesurado de la alergia. El estilo de vida occidental que nos alejó de la naturaleza, de ese reto permanente que había del sistema inmune, de un contacto con aguas que no habían sido tratadas, leche no pasteurizada, esas condiciones poco higiénicas hacían que la sobrevida de la especie por el más fuerte tuviera una importancia y ese individuo desarrollaba un sistema inmunológico más regulado, balanceado y potente. Entonces, a medida que aparecen las condiciones higiénicas, las habitacionales, el humo, la contaminación, el agua tratada, las comidas esterilizadas y todas estas cosas, el sistema inmune ha dejado de tener ese reto, evitamos las muertes por las infecciones con los antibióticos, las vacunas, el agua tratada, pero el costo de eso también ha sido que ese sistema inmunológico no tenga ese reto con el medio ambiente y hoy en día hacemos reacción cruzada, porque eso es lo que entendemos en no toda la alergia, pero se explica por mecanismos de reacción cruzada. Por ejemplo, los ácaros del polvo tienen unas proteínas de su músculo, porque son microscópicos, pero tienen músculo también, y hacen reactividad cruzada con las proteínas del músculo de los ectoparásitos, como chinches, piojos, carangas, nuches, todos estos bichos que por siglos de evolución han infectado a la humanidad, y de los endoparásitos, lombrices, ascaris, oxuros, todos estos parásitos intestinales. Entonces el sistema inmunológico, todo lo que se le parezca a ello, monta una respuesta con los mismos mecanismos que ancestralmente utilizó y evolucionó para combatirlos, y esto hace que tengamos rinitis, asma, dermatitis, urticarias asociadas a este fenómeno. Pero es solo una parte del espectro, existen muchas otras cosas asociadas que todavía desconocemos. Perfecto. Doctor Calisto, tengo dos preguntas de nuestros televidentes quienes no quisieron hablar al aire, pero que nos hacen dos preguntas muy importantes e interesantes. Una es una persona, una paciente con rinitis crónica que pues mueve mucho su nariz precisamente por el prurito que le produce la rinitis, que si tiene de pronto algún problema o alguna consecuencia con daño en su tabique o en estructuras de la cara. Sí, observamos, pues hay una característica que son los estigmas del paciente alérgico y de pronto traíamos una presentación, pero no ha sido fácil para que ustedes las pudieran ver. Una de las características es el saludo del paciente alérgico. El paciente alérgico a toda hora llega y coge la nariz y se la lleva hasta el occipucio acá, y eso le genera un pliegue transnasal. Le vemos ojeras, le vemos 3 o 4 pliegues aquí debajo de los párpados. A toda hora se está refregando la nariz y si comienza muy temprano y lo hace en forma muy intensa, vemos que se tuerce la nariz o la punta y, en fin, va generando un traumatismo. Esa hiperestimulación sobre una mucosa hace que se inflame aún más. Y otros manerismos que toma el paciente, como a toda hora estar sorbiendo mocos. Cuando el aire entra, cuando uno hace esa inspiración tan severa, puede llegar hasta 120 kilómetros por hora dentro de la mucosa nasal. Eso solo es como si le pasáramos un papel de lija a la mucosa. De por sí la irrita y las partículas que hayan entran como proyectiles y se impactan en la mucosa, perpetuando y agravando el proceso. Entonces, cosas tan simples como esa, de corregir eso, de sonarse, pero sobre todo es de consultar rápidamente, porque desafortunadamente pasan de 3 a 4 años antes de que alguien le diagnostique la rinitis y pasa confundida con gripas frecuentes, con sinusitis, otitis, faringoamigdalitis, etcétera, pero nadie le mira adecuadamente la nariz. Doctor Calisto, bueno, la otra pregunta que también nos hace el televidente es que si el desarrollo de las alergias, el que se produzcan y las personas las desarrollen, está relacionado con el estado mental de la persona.
En el concepto con el cual manejamos la enfermedad hoy en día es que uno es lo que piensa. Todo lo que afecta a nuestro estado espiritual, mental y emocional altera lo que se denomina el eje psico-neuro-inmuno-endocrino. O sea, se altera absolutamente todo, ¿sí? Nuestro cerebro con el sistema inmune está perfectamente interrelacionado. Son los únicos sistemas que tienen memoria, reconocimiento, capacidades de reconocimiento de lo propio, de lo ajeno, predicción del futuro. Bueno, cantidad de factores que tiene el cerebro lo tiene el sistema inmune. Y todo lo que nos afecta, vemos cómo generamos luego enfermedades autoinmunes, se disparan los mecanismos de alergia y son más frecuentes las crisis de asma, se empeora la rinitis, la dermatitis bajo estrés, las urticarias, vemos cada vez más urticarias recalcitrantes que tienen que ver con ese estado emocional, espiritual o mental alterado, que a su vez altera el sistema inmunológico, altera la telita que recubre por dentro los vasos sanguíneos, que se llama el endotelio vascular, y son múltiples los mecanismos. Por ejemplo, el cerebro. Después de nuestro cerebro, la segunda parte donde existen más neuronas es el tracto digestivo, y todo lo que altera nuestro cerebro, nuestra mente y emociones, altera el tracto digestivo. Quizás sea por eso, porque es un sistema neuronal complejo e interrelacionado, sea el tracto digestivo donde más somatizamos la cantidad de problemas, emociones de angustia, rabia, depresión, tristeza, las somatizamos, y la gastritis, el colon irritable y todo esto cada vez es más frecuente por este mecanismo. Es una visión muy integral de este tema la que tiene el doctor Calixto Herrera. 441-2100. Ana Sofía Martínez está en el barrio Laureles. Hola, Ana Sofía, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias. Mira, yo tengo 23 años y desde que tengo pues uso de razón sufro de alergias. Tengo rinosinusitis alérgica prescrita pues por el médico, y tengo además conjuntivitis alérgica. Últimamente pues no he tenido como un tratamiento porque siempre me mandan loratadina e inhaladores. Entonces no he tenido pues como un tratamiento efectivo pues por parte de la EPS. Quisiera saber qué tratamiento se puede seguir y también preguntarle al doctor porque hace poco se me viene presentando que me pican diferentes insectos como son zancudos y moscas, y se me presenta una alergia no solamente en el punto de la picadura que se me pone grande y se me enrojece, sino que también ahí mismo empieza la rinitis, pues se me dispara. Entonces quisiera saber qué puedo hacer en esos casos. Gracias, Ana Sofía. Qué bueno, Ana Sofía, porque me da pie para comentar algo. Desafortunadamente, en nuestros sistemas de salud vemos cómo la gente pasa años tomando antihistamínicos, loratadina, cetiricina, etcétera, que son excelentes, pero para un fenómeno inflamatorio sistémico, pero que hace más bulla en un órgano o dos órganos como la nariz y los ojos, no quiere decir que solamente se va a tratar con eso. Se le deben de hacer pruebas de alergia para poder identificar a qué es alérgica esta paciente. Se debe de tratar no solamente con antihistamínicos, sino con unas sustancias que denominan esteroides tópicos nasales. Se debe buscar si hay otras patologías o enfermedades asociadas como la sinusitis, como el reflujo gastroesofágico, como infecciones de cualquier otro tipo que sean concomitantes, o medicamentos o enfermedades de base como el hipotiroidismo, el bajo funcionamiento de la tiroides, u otras cosas que estén incidiendo en ese proceso. Pero no es solamente formular loratadina, cetiricina en forma indiscriminada y por meses o años, porque eso no logra controlar la enfermedad. Yo quiero decirle a todos los televidentes que el asma y la rinitis ha sido nuestro lema en los últimos 21 o 22 años. Son una de las enfermedades más fáciles de tratar, de las más agradecidas y que más rápido responden. Y prueba de ello son más de 14,000 pacientes que hemos tratado. Entonces, esto nos da la experiencia suficiente para afirmarlo con toda seguridad y certeza de que esto es así. Y desafortunadamente vemos que solamente el control de la enfermedad, según las últimas encuestas, no llega a más del 5 o 10%. Eso es vergonzoso, ¿sí? Entonces, no estamos haciendo las cosas bien en cuanto al tratamiento del asma y de la rinitis y de las enfermedades alérgicas. 441-2100 y estamos hablando del control y la prevención de la alergia. Como siempre nos fuimos a las calles y en esta oportunidad le preguntamos a los ciudadanos si usted sufre o alguna persona conocida alergias y esto fue lo que nos contestaron. En mi familia sufrimos de rinitis 4 personas, mi mamá, mi hermano, mi sobrina y yo. En mi familia el hijo sufre asma. En mi familia
Tengo una nieta que sufre de rinitis. La mayoría de mis familiares padecemos de rinitis. Tengo un nietecito de 10 años que sufre la fiscia. Mi mamá es alérgica a la penicilina. Alérgica como a collares así de plata, de oro, así. 2 de mis hijos sufren rinitis. Yo padezco alergia al polvo, al frío y son pues alergias que cogí ya después de vieja. Aprovechemos estas respuestas de los ciudadanos, doctor Herrera, para hacer comentarios a propósito y muy especialmente de esa primera respuesta que nos dieron. En mi familia somos 4, mi mamá, mi hermana. ¿Hay también elementos hereditarios, genéticos? Claro. El componente genético es muy preponderante en la rinitis y en el asma bronquial. Si los 2 padres tienen antecedentes de alergia, la probabilidad de que la progenie, o sea, los niños que ellos tengan, salgan alérgicos es del 50 al 90%. Pero esto está cambiando en los últimos tiempos porque cada vez vemos cuadros similares a lo que sería una rinitis común alérgica o un asma de tipo alérgico, pero cuando vamos y hacemos pruebas no encontramos el alérgeno, no encontramos los niveles de anticuerpos IgE elevados, no encontramos una sustancia específica que nos esté produciendo la alergia. Entonces, eso son lo que se llaman ahora los fenotipos y los genotipos distintos de la enfermedad que llamamos alérgica, pero cuando ya profundizamos vemos que son otros mecanismos inmunológicos, pero no necesariamente los mediados por un anticuerpo que se produce contra una sustancia específica y que la reacción de unión de esto con otras células genera esa inflamación, la cual se traduce en rinitis o en asma bronquial. Pero el componente genético es crucial en este proceso, pero no es el único, ¿sí? O sea, es la unión, claro. Como le decía ahora, la parte genética, medioambiental, nutricional, inmunológica, infecciosa, psicológica, espiritual, mental y emocional, y la parte del ejercicio, del descanso, y muchos otros factores que todavía desconocemos. Bien, le damos la bienvenida desde San Javier a Vicky Arboleda. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Para preguntarle al doctor, primero le cuento que yo soy una persona que tengo sinusitis y rinitis alérgica, pero llevo 17 cirugías. Y ¿cuántas? Me he dado 17. cuenta durante el transcurso de las cirugías que soy alérgica a 5 medicamentos. Entonces no sé si estas alergias tengan que ver con que me hagan daño estos medicamentos. Es el yodo, el tramadol, la dipirona, la claritromicina y la ranitidina. Me dan diferentes tipos de alergias. Gracias, Vicky. Muchas gracias, 17 Vicky. cirugías, ¿escuchamos bien? Sí. ¿Cuántos años tienes, Vicky? 17 años. ¿Y 17 cirugías relacionadas con la rinitis? No, doctor. Las primeras fue porque me sobraban costillas, las 2 primeras costillas, vesícula, útero, ovarios. Bueno, ok. Bueno, ya esa es otra cosa que es complejo porque son múltiples cirugías, pero también aprovechemos la pregunta de la señora para decirles que la enfermedad alérgica no se opera, ¿sí? Usted puede operar a una persona con rinitis y a los 6 meses o al año el 80% están igualitos, porque el fenómeno inflamatorio inmunológico sigue, ¿sí? Y entonces ya lo que ocasionamos luego es una rinitis atrófica que no hay cómo tratarla. Entonces, cuando está obstruido, no mejora con el tratamiento, hay una alteración anatómica, llámese una desviación del tabique, un espolón del hueso, unos pólipos, etcétera, que no mejoran con el tratamiento médico, pues se va de cirugía. Pero es muy común que para tratar la alergia se opera y a los 6 meses, 1 año está igualito. Entonces, esa es una práctica que no es adecuada. Todo paciente que vaya a amigdalectomía, a sacarle las amígdalas, sinusitis, etcétera, deben de hacérsele pruebas de alergia, ya que existe una alta correlación entre la alergia y la aparición de este tipo de enfermedades asociadas o coexistencia de estas enfermedades. Entonces, la alergia que ella hace también es a medicamentos, que es un espectro de la alergia y otros mecanismos que ya no son necesariamente alérgicos, pero si la gente le cae mal dice que es alérgica. El tramadol, por ejemplo, genera una situación de estrés, de angustia, la persona lo toma, o la metoclopramida, el Placid que conocemos, y se dice que es alérgico. No, es una reacción neurológica que hace, pero no es alergia. Entonces, habría que probar a qué es alérgica ella, habría que hacer test de provocación y hacer una historia muy precisa para poder identificar si en realidad está asociado. Cada vez vemos más cómo aparece la alergia a los analgésicos, denominamos los AINES,
Entonces, el ibuprofeno, la aspirina, el diclofenaco, etcétera, la persona ingiere esto, se brota, se enroncha, puede hacer lo que hablábamos ahora, un choque anafiláctico y puede morir debido a que se hinchan o hay un broncoespasmo tan severo que cierra completamente las vías aéreas. Doctor Calisto, hablábamos ahorita de diferentes vías de acceso de estos alergenos al organismo. ¿Cuáles son esos tipos de alergia que se producen, sus causas y sus síntomas? Bueno, entonces el tracto respiratorio es el que más está agredido por el medio ambiente, el que más de volumen de recambio cada vez que respiramos, estamos inhalando, exhalando. Entonces tenemos una alta concentración de aspiración de sustancias. En nuestro medio lo más común son los ácaros del polvo, y el individuo genéticamente susceptible desarrolla una respuesta inflamatoria porque, como decíamos ahora, el sistema inmunológico cree que lo están invadiendo hordas de parásitos y monta esa respuesta tratando de defenderse, y eso hace que se inflamen las mucosas. Entonces tenemos la rinitis, la conjuntivitis y el asma bronquial. Las sustancias que entran en contacto con la piel son múltiples, desde antibióticos, alimentos, los mismos ácaros, pólenes, etcétera. También vemos ahora implicados hasta en dermatitis. Entonces la piel es otra vía de acceso. Y esto me da pie para, no quería irme de aquí sin decir esto, porque en la medida de que esta higienización exagerada pues que tenemos ahora, el uso de los jabones antibacteriales, pues si bien en las manos tiene una función, utilizarlo en el resto del cuerpo. El ejemplo que yo doy es como llegar uno a un bosque, te pica un zancudo y mandas a fumigar todo el bosque. Es un desastre ecológico lo que hacemos en nuestra piel y en la de nuestros niños, cuando lo primero que hacemos después de que nace es quitarle todo el vermes gaseoso, ese cebito con el cual nace, y enjabonarlo, porque ahí comenzó la tragedia de ese niño, ¿sí? Porque somos más bacterias que células en nuestro organismo. O sea, nuestro sistema inmunológico creemos que es solamente para defendernos y atacar. Mentira. La mayor parte de la función de nuestro sistema inmune es diplomática. Es una diplomacia muy cortante. Si usted se me pasa de aquí, yo lo ataco y no lo dejo, ¿sí? Pero el resto mantiene un trueque, un equilibrio maravilloso en un área tan extensa como es el tracto digestivo, en un área tan extensa como es la piel. Entonces, al utilizar esos jabones antibacteriales, alteramos esa ecología y generamos disturbios no solamente en la piel, el tracto digestivo con el uso temprano de los antibióticos, con el uso de la leche que no sea la leche materna. Todo esto genera alteraciones en la ecología de nuestro organismo y empeora las alergias. Vamos a hacer la última pausa de esta hora de programa, pero antes de hacerla, ¿se curan las alergias? ¿Hay vacunas para las alergias? Sí, en este momento tenemos las vacunas de última generación, en el caso, por ejemplo, de los ácaros del polvo en nuestro medio, con excelentes resultados en el 80% de nuestros pacientes. Son costo eficaces, efectivas, muy seguras. Los resultados pueden durar de 3 a 10 años. No existe una cura definitiva, hay que ser honestos en eso. Porque para curarlo definitivamente tendríamos que cambiar los genes. Pero son miles de pacientes que en el mundo cada vez sienten un alivio y quedan ahora sin usar inhaladores o tomando una tabletica una vez o dos por semana, cuando antes era imposible su vida. Entonces, en este momento tenemos una excelente alternativa junto con el tratamiento médico, que es la inmunoterapia específica para desensibilizarlo a esa sustancia o alérgeno en nuestro medio, por ejemplo, los ácaros del polvo. Muy bien, la pausa y regresamos a unos minutos finales de este miércoles en Medellín, Ciudad Saludable. Ya volvemos. Todos los días veo cómo crece la economía. 9 de cada 10 colombianos están trabajando en una economía próspera y creciente. Me siento muy orgulloso de que cada día más y más gente viene a nuestros restaurantes. Hoy por hoy, la economía colombiana crece más que las de Brasil, Estados Unidos y varios países europeos. Trazo a trazo cambió la imagen de Colombia. Yo creo en mi país, por eso estoy formando mejores colombianos. Mi compromiso es vital para que mi país tenga buena salud. Yo soy el aliado de la comunidad. Pero no nos detendremos hasta que cada colombiano sea parte de esta prosperidad y tenga la oportunidad de trabajar. Ese es nuestro trabajo. Gracias a Dios y a mi trabajo he adquirido una casita para mi familia. Colombia está trabajando.
Somos el periódico de mayor crecimiento en circulación en Antioquia en los últimos 2 años. Compruébalo tú mismo. Encuéntranos en 75 dispensadores de confianza en todo el sistema Metro, Metrocable y Línea 1 de buses. Opinión, información, entretenimiento y educación. Todo en un solo periódico. El Mundo. Ser honrado sí paga. Periódico El Mundo está en tus manos. Cada vez, doctora Beatriz, el programa se acaba más rápido. Unos minutos finales, miren, pero tengo deudas con los televidentes y no me gusta tener deudas y menos con ustedes. Les prometí desde el primer bloque mostrarles la página de Telemedellín, www.telemedellin.tv. Ven aquí, franja superior derecha, señal en vivo. Ustedes simplemente dan clic ahí y se carga el portal y la señal en vivo de Telemedellín y pueden observar cualquier programa si están en la oficina o para que les cuenten a sus amigos en otros lugares del país y del mundo para que sigan el programa. Doctora Beatriz. Doctor Calisto, le tengo una pregunta, ojalá alcancemos, aunque se relaciona precisamente con las recomendaciones generales, pero primero démosle la bienvenida a Adriana Restrepo desde Robledo. Adelante, Adriana. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, es de esta inquietud. Mi mamá tiene 85 años. Ella hace 15 días tiene una alergia. La llevamos donde el doctor y lo que le mandó fue Caladril, desloratadina, clorferiramina. Y llevamos ya se le terminó el tratamiento y en este momento sigue con una alergia impresionante. El cuerpo le pica, todo el cuerpo, sobre todo la parte de la espalda y de la cadera es llena de un brote rojo. Entonces no sabemos qué hacer. Si usted nos colabora informándonos qué podemos hacer al respecto. Muy bien. A esta edad no son tan comunes las alergias, pero sí por el estado nutricional, la calidad de la piel, pequeñas heridas hace que se colonice por una bacteria denominada estafilococo y esto se va regando por todo el cuerpo. La piel es enrojecida en múltiples punticos, puede volverse exudativa, o sea, secretar, y esa paciente requiere ya de tratamiento antibiótico, del manejo de un especialista, de un esteroide o antiinflamatorio tópico sobre la piel, es decir, de una serie de medidas que, digamos, son muy específicas y no es posible a través de este medio hacerte las recomendaciones más precisas, pero sí consultar a un especialista. Es decir, es un asunto que va más allá del médico general y que necesita ya en este punto un especialista y esa es la principal recomendación. Doctora Beatriz. Doctor Calisto, por favor, démosle unas recomendaciones generales a la población para las personas que no sufren de alergias, para evitarlas, y para las personas que ya las sufren, pues para que sepan manejar esta enfermedad. No existe una fórmula mágica ni nadie la ha podido detectar hasta el momento, pero en la medida que nosotros volvamos al estadio más natural de nuestra vida, al contacto con la naturaleza, a la nutrición desde el útero adecuada, ingerir 5 frutas por día, ensaladas de 7 colores, agua, ejercicio, contacto con la naturaleza, sol, muy buen estado mental, emocional y espiritual, ejercitarse adecuadamente y tener una nutrición balanceada y un medio ambiente lo más limpio posible en el sentido de limpio de humo, de tabaco, de contaminantes, de construcciones, de cosas, eso ayuda, ¿sí? Pero no es una fórmula mágica pues para evitarla. Y en las personas que ya tienen la enfermedad, que consulten a un especialista, que no se dejen marcar, decirle, no, eso es una alergia, eso no hay nada que hacer, eso es como el matrimonio, se acaba con la muerte. No, uno puede vivir con el matrimonio bien, de vez en cuando dejarle las mechas, pero vivir bien, ¿sí? La mayor parte del tiempo con una calidad de vida excelente, con un tratamiento excelente y con un futuro muy promisorio para todas estas enfermedades. Porque recuerden, el asma, la rinitis, hoy en día son una de las enfermedades más fáciles de tratar, de las más agradecidas y que más rápido responden. Ese es el mensaje de fe y esperanza para todos ustedes. Doctor Herrera Gómez, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido siempre. Gracias a ustedes y muy complacido de haber podido colaborar con ustedes. Mil gracias. Doctora Beatriz, mañana. Mañana vamos a hablar sobre asma, así que muy atentos, los esperamos con su participación y llamadas. Mañana a las 3 de la tarde, pero recuerden, desde el lunes 21 a las 11 de la mañana. Sigan con la programación de Telemedellín y una feliz tarde para todos. Chao.